Damos, Señor, letra muerta en nuestro corazón, para que podamos, Dios de los cielos, Señor precioso, entender, Señor, tu maravillosa vida, tu maravilloso amor en medio de nosotros, bendito Rey de Gloria, para que podamos entender tu preciosa misericordia operando, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, precioso Rey. Para que podamos, oh Rey de los cielos, entender el anhelo y el deseo de tu corazón para cada uno de nosotros, maravilloso Rey. Permítenos, precioso Dios, mirarte a ti esta mañana con todo nuestro corazón, Señor. Y permítenos entender para qué nos hiciste, para qué nos formaste, para qué, Señor, enviaste a tu Hijo, sino para hacernos íntimos de tu corazón, para hacernos un pueblo, Señor, que permanentemente estás anhelando estar contigo, deseando estar en tus brazos, deseando ver, conocer más de ti cada día, oír tu dulce voz traspasando las fibras más íntimas de nuestro corazón. Oír tu hermosa voz, Señor precioso, trayendo vida a cada uno de nosotros, llenándonos de ti, inundándonos de ti, porque es en ti donde está la vida. Tú eres la vida, oh Dios de los cielos. La vida que estaba en el cielo se nos manifestó, dice la palabra. Estuvo entre nosotros, se nos manifestó, pero ahora ya no eres tú con nosotros, ahora has enviado tu Espíritu para ser tú en nosotros, Señor. Tú ahí dentro de nuestro corazón, tú llenando nuestras vidas, tú produciendo una unión profunda, íntima, irrompible, oh Dios de los cielos, poniendo el vínculo perfecto e irrompible, que es el vínculo del amor, Señor. Padre, gracias por bendecir cada una de nuestras vidas en esta mañana. Gracias por permitirnos, oh Dios, venir y reunirnos un día como hoy. Danos esta libertad de tener el anhelo de estar reunidos en tu nombre y de estar en tu casa, mi Señor eterno. Padre, gracias, bendito Dios de los cielos, por amarnos, por extender tu misericordia una vez más esta mañana sobre nosotros. Asimismo, gracias por permitirnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, Señor, de tomar de aquello que hemos recibido de tu mano, de tomar de aquello que tú nos has dado, de tomar de aquello, Señor, que tú nos has provisto, según tu gracia, según tu misericordia, según tu poder, según tu bondad maravillosa, sobre cada uno de nosotros, precioso Dios. Gracias por este privilegio incalculable que tenemos, oh Dios, de poder, Señor, honrarte no solamente con nuestro corazón, sino también poder tener expresiones externas en las que reconocemos, Señor, que dependemos de ti, de tu fidelidad, de tu misericordia y de tu amor maravilloso para con cada una de nuestras vidas, eterno Dios. Gracias, precioso Rey de los cielos. Gracias, gracias por tanta fidelidad y gracias por tanto amor, Señor. Gracias por ser tú el que sustenta, gracias por ser tú el que sostiene y gracias por ser tú el que fortaleces y levantas con el poder de tu amor y de tu misericordia cada una de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por cada dador alegre, Señor. Asimismo, gracias por enseñarnos tu preciosa palabra. Háblanos, Señor. Somos un pueblo que necesita oír las palabras de vida que vienen de tus labios, Señor. Las palabras que lleven nuestro corazones a correr a tus brazos. Las palabras, Señor, que traigan un despertar a nuestro corazón. Esas palabras, oh Dios de los cielos, que cautiven nuestro corazón en amor por ti, Señor. Esas palabras, Señor, que nos conduzcan, Señor, a una profunda e íntima relación contigo allí, Señor, donde vamos conociendo más de ti, Señor, de tu dulzura, de tu ternura, de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu entrañable misericordia, de tu, Señor, inexplicable amor.
y todo nuestro corazón se va despertando. Es un deseo, Señor, irresistible de estar cada día contigo, Señor, y de esperar, Señor, el momento en que has de llevarnos para estar eternamente y para siempre junto a ti. Padre, gracias por tu fidelidad. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, y danos sabiduría para oírla, para recibirla en nuestro corazón. Danos sabiduría para exponerla, oh Dios. Danos sabiduría para que sean tus palabras, oh Dios, produciendo la vida tuya en nuestro corazón. Palabras vivas, Señor, que nos conduzcan, oh Rey de los cielos, a ser un pueblo humillado bajo la poderosa mano del Dios eterno, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia. En el santísimo nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno podernos ver una vez más en esta mañana por causa de la preciosa y maravillosa misericordia de Dios, que es incalculable. Y dijo el salmista, rogando al Señor: hazme ver por la mañana tu misericordia. Y aún en esta mañana lo único que podemos hacer es ver su misericordia, porque el solo hecho de que haya un deseo en nuestro corazón de buscar a Dios es una manifestación gloriosa de su misericordia sobre nosotros, de su bondad sobre nuestros corazones, Él atrayéndonos con unos lazos de amor indescriptibles, abrazándonos con un amor incalculable y atrayéndonos a su corazón y enseñándonos cada día cuál es la profunda necesidad que hay en nuestras vidas. Él es maravilloso y va produciendo un ensanchamiento de nuestro corazón para ir conduciéndonos en esta realidad tan maravillosa. Yo le invito a que me vaya abriendo su Biblia, por favor, en Job, capítulo número 22, versículo número 21. En algunos de los últimos domingos hemos venido abordando un poco acerca del tema del arrepentimiento. Y hemos abordado algunos aspectos que el Señor nos ha permitido ir viendo y percibiendo a través de su palabra, para que el Señor nos vaya conduciendo hacia la razón primordial de lo que de producir el verdadero arrepentimiento dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. No olvidemos que hemos compartido que son temas muy profundos, que son muy difícil definirlos en palabras, es muy difícil definirlos en argumentos, y en la medida que escudriñamos la palabra, Dios nos va dando un acercamiento para ir entendiendo un poco qué es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, para que ha extendido sus cuerdas de amor, de qué se trata toda su obra, cuál era nuestra condición, cuál es nuestra profunda necesidad, la profunda necesidad de nuestro corazón. Y hemos abordado algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la razón del arrepentimiento según lo expuesto por Dios en su palabra, que el arrepentimiento que Dios ha dado es para vida, que el arrepentimiento es para con Dios, que el arrepentimiento es para salvación, y que eso nos va llevando a entender un poco de manera más profunda que no es un simple llamado, que el arrepentimiento no es un simple llamado que Dios nos ha hecho para ser parte de la membresía de una congregación, porque a veces hemos considerado ese aspecto, que ser cristiano es ser parte de la membresía de un lugar de reunión o de una congregación, que no es un simple llamado a participar de una vida ceremonial, de las actividades que se realizan en algún lugar, que no es un simple llamado a participar de la, eso se llama rutina de congregarnos, no es un simple llamado a establecer esa rutina dentro de nuestras vidas, no es un simple
llamado a convertirnos en un asiduo lector de la palabra, porque ciertamente podemos ser lectores permanentes de la palabra sin que se haya producido arrepentimiento y un volver de nuestro corazón hacia el Señor. No es un llamado a convertirnos en teólogos, aunque no nos exime el ser creyentes de escudriñar la Escritura, de aprender, de cada día sumergirnos allí rogándole al Señor que nos enseñe. Pero sí, hacer un curso teológico no hace que en mi corazón se produzca arrepentimiento. De pronto voy a tener más conocimiento bíblico, pero ciertamente hacia dónde desea Dios conducir mi corazón. No es un llamado a realizar un simple cambio dentro de las canciones, porque escucha uno muchas personas que dicen: ay, las canciones cristianas como son de bonitas, uno las pone y uno siente como que todo se llena de paz y de tranquilidad. Entonces cambiaron las canciones, su corazón sigue igual de alejado a Dios, pero le parece que las rancheras ya sonaban muy feo y que las canciones cristianas pues suenan muy bonitas en el ambiente de la casa. Entonces como que generan un ambiente pacífico, pero usted ahí está en un ambiente pacífico, pero igual de alejado y separado ¿de quién? Y separado de Dios. No es un simple llamado a cambiar de culto, ¿cierto? Porque muchas veces ya los que participamos de reuniones cristianas decimos: ah, claro, es que la misa era todas las veces lo mismo, era la repetición de la repetidera, ¿cierto? Entonces creemos que ser cristiano es cambiar el tipo de culto. Entonces ya no es todo ese esquema de la misa, sino ahora es el esquema del culto, y que podemos llamar a eso ser cristiano. No, el arrepentimiento es un profundo llamado a tener comunión con Dios. Es un profundo llamado a tener comunión con el Creador. Job, en el capítulo número 22, en el verso número 21, aparecen allí unas palabras expresadas por uno de estos hombres, pero sin duda el Señor estaba dejando cosas muy especiales si en su eterna y preciosa voluntad dispuso que estas palabras quedaran aquí grabadas dentro de la Escritura. Y dice el capítulo número 2, 22, verso 21 de Job: vuelve ahora en amistad. ¿Con quién? Con Él, con Dios. Y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Hay porciones de la Escritura que, para las personas que de pronto tienen la particularidad de estudiar idiomas, saben lo complejo que es cuando hay el significado de algo en un idioma y tratar de trasladar el mismo significado a otro idioma. Es muy complejo poder tratar de pasarlo. Y hay algunas cosas que en esas traducciones pudiesen leerse a primera vista y pudiese despertar una ambición dentro del corazón. Y pensar que volver en amistad con Dios es un asunto de cuántas cosas puedo obtener de esta tierra si estoy en las manos de Dios. Porque ciertamente esta porción en el verso 24 dice: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir, ¿cierto? Pero yo quiero leerle esta misma porción de la Escritura en la versión Dios habla hoy, que es un poco más claro el mensaje, y se va a dar cuenta que no se puede leer así de primerazo como está aquí en la Reina Valera, que hay que escudriñarlo un poco para saber hacia dónde nos conduce el volver en amistad con el Señor.
Voy a leerle, présteme atención, se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Deja que Él te instruya. Grábate en la mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras de arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. ¿Se da cuenta lo diferente? Si empezarás a considerar el oro como el polvo, ¿qué valor tiene el polvo para ti? Si cada vez que vemos polvo en la casa lo que estamos pensando es cómo echarlo fuera, no tiene valor alguno. ¿Para qué? Valor alguno para nosotros. Y el Señor dice que al volver en amistad con Él, ¿cierto? ¿Qué valor empezará a tener el oro para nosotros? El valor que tiene el ¿qué? El polvo, ¿cierto? Y dice que ahora en esta versión, como dice de hermoso, el Todopoderoso será entonces tu oro, tu anhelo, tu deseo, tu hambre, tu sed, tu anhelo. Y mire lo hermoso como ya nos va dando otro panorama la Escritura acerca de lo que es volver en amistad, volver en comunión con el Señor. Cuando vemos una porción como esta de Job, vemos cosas muy profundas allí que nos van indicando y van desnudando qué es lo que está pesando nuestro corazón, qué es lo que está moviendo nuestras vidas, qué es lo que está inquietando nuestro ser interior, cuál es la razón por la cual nosotros ahora estamos en las manos preciosas y gloriosas de el Salvador. Porque la Escritura siempre expresa en muchos aspectos que Él es nuestra herencia, que Él es nuestra porción, que Él es nuestra tierra prometida. Y hacia donde nos vamos dirigiendo siempre Él se está mostrando, y lo hemos aún estudiado en el libro de Cantares, cuando la palabra de Dios expresa así de una manera especial cómo todo Él es deseable, cómo todo en Él es atractivo para nosotros, todo Él es atractivo para mi corazón. Y es hacia allí, hacia donde Dios me va llevando, en ese volver en amistad con Él. Vaya entonces conmigo por favor a Marcos, capítulo número 1. Evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, en el versículo número 1. Hay algunos aspectos que se repiten una y otra vez en todos los 4 evangelistas que narraron la obra y la vida de Jesucristo aquí dentro de la palabra del Señor. Y uno de esos aspectos que se repite en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan es la aparición de un hombre llamado Juan el Bautista, anunciado por Dios de antemano desde el Antiguo Testamento. Antes de cerrarse el Antiguo Testamento, el Señor habló de que enviaría a Elías, y en el libro del profeta Isaías también habló de la voz que clamaba en el desierto, la cual prepararía el camino del Señor y enderezaría sus sendas. Pero no olvide que no son las sendas del Señor, porque el camino de Dios jamás ha estado torcido. Ha sido las sendas nuestras las que necesitan ser nuevamente puestas en orden. Y dice aquí Marcos, en el capítulo número 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Bautizaba Juan en
el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de ¿quién? Para perdón de pecados. Salió con un mensaje. Ese mensaje que Juan está trayendo, lo está trayendo de parte del Señor. Y lo veíamos la vez anterior, como se nos hace tantas veces extraño que el Señor esté llamando a volverse al pueblo que se congrega en pos de Él, cuando pensaríamos que debiera de estar llamando a los que están afuera en el mundo, y que muchas veces el tema insistente es para los que decimos estar buscando al Señor. A esos insistentemente una y otra vez Dios nos está llamando a escudriñar qué es lo que verdaderamente estamos buscando, qué es lo que verdaderamente tiene cautivo nuestro corazón. Y aquí Él empieza a salir y empieza a anunciar, empieza a hacer un llamado, una palabra que le fue dada de parte de Dios, y ese mensaje tenía una identificación. Uno de las costumbres que ellos tenían, para los que de pronto no conocen un poco, era que los que no eran judíos de sangre, para volverse parte de las prácticas religiosas de los judíos, ¿sí?, ellos se sumergían en agua para reconocer que reconocían su condición para ser introducidos en el pueblo del Señor, y practicaban este tipo de bautismo. Y el asunto es que ahora viene un mensaje donde se está llamando a que el pueblo de Dios empiece a enfrentar arrepentimiento dentro de su corazón y dentro de su vida. Y dice en el verso número 5, mire lo hermoso de esto: y salían a él, ¿quiénes? ¿Sí o no? Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando ¿qué? Confesando sus pecados. Y si nosotros miramos, la palabra de Dios expresa aquí como una gran multitud de toda clase de personas viniendo a este llamado de arrepentimiento, a este llamado de volverse a Dios, a este llamado de volver en amistad con el Señor. Y había toda clase de gentes, porque ciertamente Dios ha venido dándonos mucha claridad acerca de cuál es la necesidad que nuestro corazón tiene de Dios, porque ciertamente hemos visto que el ser humano se siente muy necesitado de Dios, es en los problemas, pero lo que siente es una necesidad de una respuesta para sus problemas, no una necesidad de la vida de Dios dentro de su corazón. Te siente que necesita buscar más de Dios, es en esa condición. Pero dentro de toda esta multitud que venía Juan, pudiéramos enlistar una serie de cantidad de personas en diferentes condiciones, y no importaba la condición en la que estuvieran, todos estaban siendo llamados porque todos tenían la misma necesidad. Dice que venían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, gente de toda clase. Pudiéramos decir que había gente pobre y gente rica, que había gente con salud y gente enferma, que dentro de los que venían había gente con problemas y sin problemas, había gente religiosa y no religiosa, habían gente que eran reconocidos y habían otros que nadie sabía quiénes eran, habían gente que había sido despreciada, pero en esa multitud también había sido gente que había sido muy apreciada, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, es que yo estoy acá es porque cuando yo nací nadie me quiso, mi mamá me abandonó, no tuve padres, no tuve hermanos, no tuve familias, ¿cierto? Pero en esa multitud también había otro que dice, no, a mí me esperaron, me hicieron toda clase de baby shower, me tenían cuarto, me tenían casa, me tenían de todo. Entre esa multitud había gente despreciada, pero también había gente que muy apreciada. Dentro de esa multitud había gente que tenía alegría, y dentro de esa multitud también había gente que estaba triste. También habían jóvenes y ancianos, habían empresarios, habían empleados, habían bonitos, feos, gordos, flacos, con trabajo, sin trabajo, con estudio, sin estudio, con heridas y sin heridas, con alta estima. Dentro de esa multitud había gente que tenía alta estima, pero había también muchos que tenían baja estima. Y cuando nosotros miramos todo esto,
empieza todo eso a resonar. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nuestro corazón? Si había gente de toda clase y todos estaban saliendo al mismo llamado, y el llamado, eso era un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos tenían una necesidad en común, porque absolutamente nada puede cubrir la separación que nosotros tenemos de Dios. El mucho dinero no cubre la separación que hay del ser humano con Dios. La mucha salud no cubre la separación que el ser humano tiene de Dios. La mucha capacidad, el mucho estudio, el mucho reconocimiento, los muchos logros no pueden quitar la separación que el ser humano tiene ¿de quién? De Dios. De manera que en esa multitud habían de toda clase de gentes, pero todos estaban siendo expuestos absolutamente al mismo llamado. ¿Quién de los que estaba ahí pudiera excusarse? Pudiese haber alguno ahí que estaba súper bien en todas las áreas, sin problemas familiares, matrimoniales, sin problemas económicos, sin problemas de salud. E igual para ese había el mismo llamado de arrepentimiento, como para el que estaba en un lecho, como para el que estaba endeudado, como para el que era ladrón, como para la que era prostituta. Para todos era absolutamente ¿el qué? El mismo llamado, porque para todos había una profunda necesidad. No olvide, porque nada puede llenar el vacío de Dios en el corazón, solamente que Dios. Hay personas a las que a veces se sienten ofendidas cuando uno les dice: mira, ame a su esposa, pero su esposa no puede llenar su corazón. Y entonces nos sentimos ofendidos. Alguien alguna vez me decía: pastor, yo no sé qué haría si mi esposa se muere. Entonces yo lo miré, yo le dije: no, yo lo que no sé qué haría es si Dios no está en mi corazón. Ay, sí, no sabría qué hacer. Ay, sí, no sabría qué hacer. Porque si Dios un día decidiera que mi esposa fuera su presencia antes que yo, de seguro que Él ha dicho que Él es el Dios de toda consolación. Amén. Que me entristería, que me haría mucha falta, que la extrañaría muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Dios sabe cuánto nos amamos, ¿cierto? Hay días que mi esposa no puede almorzar, son muy escasos en la casa, ¿cierto? Porque a veces tiene que ir con los jefes que vienen de visita a almorzar con ellos, ¿sí? Y a la hora del almuerzo nos estamos escribiendo cuánta falta nos hacemos porque no pudimos almorzar juntos, ¿cierto? Entonces, qué hermoso que Dios pone ese amor. Pero con todo y eso, hay algo que Dios ha ido asentando en el corazón. Si un día Él decidiera que ella fuera adelante a su presencia, con todo lo que Dios decida, el tiempo que me restara sobre esta tierra, Dios seguiría sosteniendo mi corazón. Porque la vida, Dios nos la dio para disfrutarla, pero la vida no depende del otro, depende de Dios. Y eso es algo que Dios necesita ir asentando mucho en nuestro corazón. Por eso todo es en relación ¿con quién? Con Dios. Dios tiene que ser el todo del corazón en la vida del ser humano. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Una gran multitud venía Juan, y de toda esa multitud estaba siendo llamada al arrepentimiento. Estaba siendo llamada a volverse ¿a quién? A Dios, a volver en amistad con el Señor, a volver a una relación íntima con Dios. Y ya vimos que había toda clase de personas en ese lugar, de todas las circunstancias, de todas las clases, de todas las formas. Pero como dice Romanos capítulo 5, versículo número 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. ¿Sí o no? El mucho tener no borra el pecado en mí, y no borra mi condición delante de ¿quién? Delante del Señor. Por eso es un llamado general para todos. Y Él vino con un mensaje antes de la venida del Señor: arrepentíos porque el reino de Dios sea ¿qué? Se ha acercado. O sea, el primer paso lo ha dado ¿quién? Y siempre lo hemos visto a través de la Escritura. Siempre el acercamiento lo ha hecho primero el Señor.
Y se ha acercado con el deseo de acercarnos a nosotros. ¿Hacia quién? Hacia Él, ¿cierto? Y es lo que, no olviden, el arrepentimiento es algo que necesitamos mucha luz en ello, porque nos dolemos de muchas cosas, pero no nos dolemos del tipo de relación que tenemos con el Señor. Nos dolemos de la economía, nos dolemos de la salud, nos dolemos del trabajo, nos dolemos de la injusticia, bueno, de cantidad de cosas, pero extrañamente al pueblo de Dios no le duele cómo está su relación con Él. Simplemente a veces hay indiferencia, simplemente nos sentimos fríos y simplemente como que parece algo normal dentro de la vida y no como algo que me colocara en un asunto de vida o de muerte, porque la Escritura dice: separados de mí nada podéis hacer. Es imposible la vida espiritual sin Dios. Vuelva allá a Marcos, por favor, al capítulo número 1. Al capítulo número 1, versículo número 14. Vino el primer mensajero, que era Juan. ¿Y aquí estaba llamando a las personas? Al arrepentimiento. ¿A volverse a quién? A volverse a Dios. A volver en amistad con el Señor. ¿Y el llamado era para cuántos? Para todos. No olvide que dentro de esa multitud también estaban los religiosos. Estaban los fariseos y los saduceos, de la clase religiosa a la cual Juan les dijo: ¿quién, oh generación de víboras, quién les enseñó a escapar de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y le estaba hablando en ese momento a la clase que, a la clase religiosa, que consideraba que con toda la estructura religiosa era suficiente para poder tener una relación con Dios, y tenían solamente una relación con lo ceremonial, pero no una relación con Dios. Y lo insistimos mucho porque es un regalo que nos reunamos, es una gracia maravillosa del Señor, pero todo eso tiene que trascender a una relación muy profunda con el Señor, para que no termine siendo la relación que yo tengo con una congregación, para que no termine siendo la relación que yo tengo con unas canciones que cantan, para que no termine siendo la relación que yo tengo con personas que se reúnen en un mismo lugar y profesan las mismas cosas, pero que su corazón sigue distante, alejado del Señor. Veíamos el miércoles que hay algo que el Señor hace énfasis en toda la palabra, y en toda la palabra el Señor hace un énfasis sobre la relación que Él desea tener con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros corazones. Entonces ahí dice en el capítulo número 1, verso 14, y mire lo tremendo que dice acá: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Mire, ya no son mensajeros, ya no son personas enviadas por el Señor, ahora es el Señor mismo el mensajero. Ahora el Señor mismo es el que viene a hacer el llamado. Ahora el Señor mismo es el que viene a hablar. Y dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, verso 15: el tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Y él mismo hace un llamado: arrepentíos y creed ¿en quién? Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor ha venido siendo preparado, se ha manifestado como hombre, y ahora Él trae un mensaje directo, llamando a cada uno a volverse a Él, a volverse a una relación personal con Él, a una relación hermosa. Vaya conmigo a Isaías 44, por favor. Hoy tengo varias citas porque con todo mi corazón quiero dejarles que no es un pensamiento simplemente del pastor, es el deseo que Dios tiene y nos expresa una y otra vez a través de su palabra. Un llamado muy fuerte que Dios nos está haciendo de volvernos a Él y de volvernos a una relación con Él, porque el arrepentimiento, en la medida que se va haciendo profundo, nos va conduciendo a
esa intimidad, a esa relación. Dice 44:21 del profeta Isaías: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Y el Señor aquí en esa expresión Jacob e Israel nos deja ver como que es algo no solamente para un individuo, sino que es algo para un pueblo, para una nación. Porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Verso 22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Verso 23: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será ¿qué? Glorificado. Y mira lo hermoso, Dios está hablando de todo lo que ha hecho para traer a ese pueblo a una profunda relación con él, traer a ese pueblo a vivir y a disfrutar un idilio, a disfrutar un éxtasis glorioso junto a él, conociéndole, amándole, humillando su corazón delante de él, y llama como testigos. Y de una manera extraordinaria el Señor llama como a todo lo creado a celebrar lo que Dios ha hecho, a celebrar. Es como un estallido del universo entero, ¿cierto? Nosotros no alcanzamos a imaginar o a entender este lenguaje tan profundo donde todo está celebrando que Dios esté trayendo de regreso a él, a su pueblo. Todo celebra eso, menos su pueblo, menos su iglesia, porque entendemos muchas cosas, pero no entendemos lo profundo de la salvación. Entendemos la salvación en términos de no ser librados de una deuda eterna, sino en términos de ser librados de las deudas terrenales. Entonces pensamos en eso. Mi necesidad de Dios es para que mañana no me vaya peor. Entonces necesitamos de Dios es para evitar dificultades mañana, para evitar tropiezos mañana, ¿cierto? Y esa no es una razón verdadera, ¿cierto? Porque hay muchas mujeres que tienen matrimonios que en los que pudiéramos decir se prostituyen, y suena como algo pesado decir que una mujer dentro del matrimonio se prostituye, ¿cierto? Pero hay que muchas mujeres dicen: mira, realmente yo no amo a ese hombre, pero es que estoy con él porque me paga el arriendo. Merca. Con él no me hace falta nada. Entonces, no lo dejo es porque no me hace falta nada. El lazo que la une a ella hacia él no es el amor. Ella no dice: aunque no me diera nada, no lo dejaré, porque es el amor de mi corazón. Ella dice: no lo dejo. O sea, si pudiera lo dejara, pero es que me da miedo aguantar hambre, es que me da miedo dejar los lujos, es que me da miedo que no tenga quien me saque a pasear. Entonces, la razón de estar con él es eso que esa persona le puede dar. Por esa razón tiene intimidad con él, ¿cierto? Se prostituye, ¿cierto? Solamente tiene relaciones con su esposo para el otro día decirle: ¿y cómo me va a pagar? Me gustan unos zapatos, me gusta un vestido. Y terminamos en eso. Y cuántas veces el Señor va llevando nuestro corazón a desnudarlo en eso, para irlo asentando en la relación que Él quiere tener. Dios es maravilloso, y Dios ha cuidado de nosotros, aun cuando no le hemos buscado. Ha cuidado de nosotros. La razón de ahora buscarle no es para que siga cuidando de nosotros, porque siempre lo ha hecho. Siempre. La Escritura dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y hace llover sobre justos e injustos.
hermoso. Tiene cuidado, tiene cuidado. Cuando Dios hace llover y pasamos de pronto por alguna de las montañas y vemos todas esas matas florecidas y pasamos por campos donde hay árboles y hay esos árboles llenos de naranjas y frutas, y uno se alegra y dice: Señor, ¿cómo hiciste florecer algo? Pero de esas naranjas van a comer creyentes y no creyentes. Dios envía su sustento, pero el asunto es quién quiere estar con el Señor, quién quiere estar con Él, quién desea estar en sus brazos, quién desea estar en su presencia. Y aquí todo estalla en una alabanza, pero el Señor, mientras todo estalla, el universo, aquí como dice: oh cielos, cantad loores, porque Jehová, ¿qué? Lo hizo. Miren lo hermoso. El Señor está hablando de lo que sucederá en el Monte Calvario, pero el Señor ya lo está dando como un hecho y como una realidad, como algo que indiscutiblemente va a acontecer para la reconciliación de su pueblo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová, ¿qué? Redimió. Si no, mire lo hermoso. Pero antes de eso, ¿qué le dijo a su pueblo? No me olvides. Todos ellos ven, ¿cierto? No morí por un árbol, pero ese árbol celebra lo que yo hice. No morí por las nubes que cubren el cielo, pero ellas celebran lo que yo hice. No morí por los montes, pero ellos celebran lo que yo hice. Y ahora nos mira a nosotros y nos dice: no te olvides de Dios, no te olvides, no te olvides de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho. Y cuando miramos todo esto, cada uno de los evangelios, si te tomas el trabajo de empezar a leerlos, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos empieza siempre con un llamado al arrepentimiento. Y si vamos al Antiguo Testamento, el mensaje de Dios no ha cambiado. Por eso es tan hermoso que el mensaje de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no ha cambiado. El ser humano ha querido cambiar las cosas de Dios y ha querido aún ir acomodando la palabra, y aún están surgiendo nuevas versiones donde hay cosas de la palabra que han ido siendo extraídas, ¿cierto? Para que no confronten el corazón humano frente al propósito de Dios. Pero mira lo hermoso. Todos los evangelios empiezan con un llamado al arrepentimiento. Y no olvide, arrepentimiento no es el simple lamento por las cosas que hiciste mal. Porque hay cantidad de gente que afuera se lamenta por lo que ha hecho mal y lo ha corregido y todavía no está a los pies del Señor. Recuerda, el arrepentimiento, de acuerdo a la palabra, es un volver al Señor, un volver a una relación profunda. ¿Con quién? Con el Señor. El libro de Isaías es llamado en el Antiguo Testamento el Evangelio de todo el Antiguo Testamento, porque es el libro que más narra detalles y claridad acerca de la obra de la redención. Y miremos entonces cómo empieza el libro de Isaías. A ver si el libro de Isaías, siendo tan antiguo y siendo identificado como el Evangelio del Antiguo Testamento, vaya conmigo al versículo número 18. ¿Qué es lo que dice allí la palabra del Señor? Lo que dice ahí la palabra del Señor. Isaías 1:18. ¿Cuál es el llamado que empieza en este llamado el Evangelio del Antiguo Testamento? Venid luego. ¿Dice quién? ¿Quién está haciendo ese llamado? ¿Quién lo hizo en los Evangelios? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, ¿qué? Como blanca lana. Mire lo hermoso, el Señor está llamando para decir: si el problema era que estabas sucio en tus pecados y por esa razón no podías tener comunión contigo,
yo te voy a limpiar. Y si ahora eres limpio, ¿qué te impide ahora entonces que te relaciones conmigo? ¿Qué te impide? Si Dios te ha lavado con su sangre y ya estás limpio por su sangre, ¿qué te impide entonces que te relaciones con el Señor? Si lo que antes te impedía era tu suciedad, y esa suciedad Dios la solucionó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Venid luego, dice el Señor, y estemos ¿a quién? A todos. Leamos un poquito ahí en el capítulo número 1 y leamos un poquito acerca de cómo está el pueblo, porque este no es un pueblo extranjero, es el pueblo de Dios. ¿Y a quién es el que Dios está llamando a cuentas y a volverse a Él? Sino a su pueblo. Lea por favor el 1:2 de Isaías. Y mire lo tremendo, bien particular, que en todos estos aspectos Dios parece siempre estar llamando los mismos testigos. Porque dice, verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra quién? Se rebelaron contra mí. Ahí leía de una joven, escuché de una joven, que ella nació y recién nació, su padre se fue de la casa y nunca más volvió a aparecer por cerca de 20 años. A los 20 años volvió de regreso este hombre con el deseo de restaurar esa relación con su hija y restaurar todo el tiempo que se había perdido, ¿sí? Y ella ciertamente no quiso aceptar ahora el regreso de su padre y decía, no lo reconozco como mi padre, ¿sí? Pero tan pronto se dio cuenta que el padre que había regresado era rico, ¿sí? Entabló una demanda, ¿sí? Porque le dijo, padre, no te quiero a ti, pero sí quiero tus bienes, ¿cierto? Y uno dice, qué tremendo, es el corazón del hombre. Y como una y otra vez Dios desnuda el corazón en esto. Porque tantas veces podemos decirle al Señor así, Señor, no te quiero a ti, quiero son tus bienes, ¿sí o no? Mire que si nosotros hiciéramos un uso correcto de la palabra bendición, ¿sí o no? Solo llamaríamos bendición a una cosa: a su presencia en mí. Todo el resto es, como lo describe la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces ya no diría, qué bendición esta casa, sino les presento la añadidura, la añadidura, la añadidura, la añadidura, porque mi bendición es que es Él. Pero llamamos bendición a todas las cosas porque es que eso es lo que consideramos que es lo que a mí me bendice. Si a mí me llenas esta casa, me llenas este carro, me llenas este título, y qué hermoso cuando decimos, no, es que Él es mi bendición. Y todo lo demás es añadidura, porque todo lo demás podrá estar y en algún momento desvanecerse, pero Él jamás dejará de ser. Él estará eternamente, ¿y qué? Para siempre. Pase ahí al verso número 3 y mire cómo el Señor expresa esto tan tremendo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso número 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y uno pudiera decir, venga, ¿de quién está hablando? ¿Será que está hablando aquí de... Siempre se me olvida el nombre del que violó como 200 niños. ¿Será este Garabito del que el Señor está hablando aquí? ¿De quién estará
hablando el Señor aquí? Porque pareciera que le estaba hablando a un pueblo que está haciendo algo sumamente horrible, sumamente despreciable, algo sumamente doloroso, algo sumamente triste, algo sumamente decepcionante. Es lo que el Señor está expresando aquí en esta porción. Vuelva y léalo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Y sabe por qué es toda esa expresión? Ahí dice. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuál es la dimensión de la maldad? Es que la dimensión de la maldad la tenemos muy centradas en no robo, en no miento, en no hago esto, en tratar de no enojarme y hacer un poco de cosas para vernos mejor. Pero la pregunta es, podemos mejorar en todo, pero eso no nos va a hacer ver mejor delante de Dios. Y no nos va a hacer mejor delante de Dios, porque lo que Dios quiere es nuestro corazón. Por eso se expresa de esta manera. Esto, si usted habla de alguien que en su familia ocasionó una violación, usted está hablando de alguien que le ocasionó dolor. Usted no mira ya que viene el violador de su hija y usted dice, ay, ya viene el que violó a mi hijita, pobrecito, Dios tenga misericordia de él. Usted no se derrite de amor ahí, ¿cierto que no? Usted lo ve y ese le causó un profundo dolor ¿en quién? En su corazón. Y no nos damos cuenta cómo dolemos el corazón de Dios. El pueblo que no quiere estar con el Señor. Queremos muchas cosas. Queremos actividades, queremos entretenimientos. Y hoy en día, que la iglesia se ha prestado para toda esta clase de cosas. Leía, la iglesia quiere modas y adaptarse es a qué quieren las personas para que no se vayan, qué les gusta, cómo los acomodamos de manera que se sientan cómodos. Pero es que lo único que te tiene que hacer sentir cómodo en la iglesia es la presencia de Dios. No más, no puede haber otra cosa. Leía de una iglesia en Estados Unidos, tiene 5 cultos diferentes. Creo que en alguna vez les compartí 5 cultos diferentes, para que usted elija cuál de los 5 formatos le gusta. 8 de la mañana, culto tradicional. Entonces a los que les gusta, si a usted le gusta el culto con himnario, sin instrumentos, ahí calmados, entonces 8 de la mañana tenemos el culto tradicional, ¿sí o no? 10:30 de la mañana tenemos un culto actual, un poco más moderno, ¿sí o no? 1 de la tarde, culto moderno. 3 de la tarde, culto postmodernista. Y todos son diferentes, ¿cierto? Va cambiando. En el mismo lugar va cambiando los escenarios. El de por la mañana sobrio, tranquilo, y el de por la tarde lleno de luces, cámara de humo, cantidad de cosas, ¿sí? Para el gusto, ¿cierto? Como si la iglesia fuera un lugar donde vamos a ofertarle a ver qué le gusta para que usted no se sienta incómodo, cuando el único atractivo de la iglesia tiene que ser el Señor Jesucristo. No puede haber otro. Si hay otro atractivo, eso está estorbando dentro de la iglesia. Por eso siempre hablamos, no pongamos la mira en los que predican la palabra, porque los ponemos a estorbar en la iglesia. Si ustedes ponen la mira en cualquiera de los predicadores, que el Señor permita que pasemos por aquí, nos ponen a estorbar en la iglesia. Y nos ponen a estorbar porque nos van a colocar en un lugar equivocado. Una cosa es que el Señor pueda dar luz a través de algo que se pueda enseñar y punto. Por lo demás, la mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. La dependencia tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Por lo demás, tiene que estar puesta en Jesús. No nos podemos volver dependiente del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Suena difícil, pero es que el deseo de Dios es que todos lleguemos a la madurez. Y la madurez es cuando usted le dice, pastor, usted es una bendición, pero es que Dios me responde cada que le pregunto. No tengo que preguntarle a usted porque ya tengo la fuente directa, pastor.
Y sabe, eso sí es gozo para uno como siervo de Dios. Cuando usted me dice, pastor, le agradezco sus oraciones, pero es que yo ya entro al lugar santísimo. Le agradezco sus consejos, pero es que tengo quien me aconseja. Y entonces ya su vida se vuelve dependiente del Señor, para un crecimiento especial y estelar. De manera que el día que no está ese pastor, su vida con el Señor sigue creciendo, porque no dependía. ¿Cuánto dependía la vida de Israel de los jueces? Mientras había un juez, como que funcionaban, desaparecía el juez y corruptos. ¿De qué dependían? Terrible, terrible, porque ¿dónde estaba el corazón? Y mire lo que leímos aquí, cuánto dolor en el corazón de Dios. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron ¿qué? Atrás. Pase al verso número 12 y se da cuenta que era un pueblo que estaba lleno de esquemas, pero su corazón frío hacia el Señor. Era un pueblo que anhelaba a Dios, sino que dice en el verso 12 una pregunta que hace Dios mismo: ¿quién demanda? Leamos desde el verso número 10. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de ¿qué? De soportarlas. Y mire lo tremendo, porque están ocupados de tantas cosas, pero no del Señor. Porque contemplamos el arrepentimiento no como un volver en amistad con Dios, sino como un simple dejar de hacer lo malo. Estoy comportándome mejor, pero igual de frío. ¿Con quién? Con el Señor. Cuando hablamos del arrepentimiento, que es según Dios, ¿a dónde me conduce? Hacia el Señor. Vaya conmigo a Jeremías, por favor, capítulo número 2. Jeremías capítulo número 2, en el versículo número 13. Jeremías 2, leamos desde el verso 11, un pedacito ahí anterior. Jeremías 2, 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados, miren, no olvide que siempre me llama mucho la atención cómo el Señor siempre está llamando como a los mismos testigos. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera. Dice que, o sea, como que sufran un estremecimiento a causa de esto. ¿Y qué es esto? Dice el verso 13. ¿Qué es lo que ha de producir ese espanto y ese horror y esa desolación en gran manera? Dice el verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron ¿a quién? A mí, mire. Y no es un pueblo que se ha ido, porque ya el Señor dijo ahí en Isaías, siguen haciendo sacrificios. Por allá en otra porción dice: estoy cansado de sus salmodías, de la multitud de sus cantares. Quieren muchas cosas, pero no me quieren a mí.
En uno de los salmos dice, pero Israel no me quiso a mí. Dentro de la iglesia, con muchos anhelos, pero el deseo por Dios apagado en el corazón. Porque ¿a dónde nos conduce el verdadero arrepentimiento? A un volver en amistad con Él, a un volver a una relación de comunión con Él. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Dejaron al Señor. Ese era el serio problema de Israel. Es el serio problema de la iglesia. Y es el serio problema que ha enfrentado al hombre desde que Adán pecó en el huerto del Edén. Dios buscando al hombre, el hombre despreciando al Señor. Y creemos que el llamado al arrepentimiento es: ay, Señor, ¿me viste endeudado? Me llamaste para sacarme de las deudas, Señor. Ay, Señor, me viste enfermo, me llamaste para sacarme de la enfermedad. Y el Señor me dice: puedo hacer todo eso contigo, pero es que lo que yo quiero es que tú estés conmigo. Es lo que yo quiero. Yo siempre he tenido este pensamiento dentro de mi corazón: cuando hay verdadero amor, no hay cosas rutinarias. No hay cosas rutinarias. Cuando hay algo verdadero en el corazón, no hay cosas rutinarias. Y siempre he puesto el ejemplo de dos novios. Sí. El Señor nos permitió con mi esposa ser novios por 7 años. Y ese lapso de tiempo no porque no tuviéramos claridad hacia dónde el Señor nos quería llevar, sino porque éramos demasiado jóvenes, ¿cierto? Estábamos haciendo cuentas que ya casi íbamos a completar 30 años juntos. Entonces saca cuentas desde cuándo nos conocemos y estamos juntos. En el 2022 completamos 30 años juntos. Este año cumplimos 21 años de matrimonio y 7 de novios, 28 juntos. Y ha sido un regalo del Señor, precioso. Pero en esos 7 años y en los años que llevamos de esposos, podemos decir que hay muchos momentos donde pueden pasar meses donde no vamos a ningún lugar, donde no podemos salir a ninguna parte. Y muchas veces la visita fue en la misma esquina, con el mismo frío, con la misma hambre, ¿sí? Y uno se despedía y todo el camino de regreso a casa era suspirar. Alguna vez les compartí. Yo vivía en Chipre, mi esposa vivía por cerca de Fundadores y ella estudiaba en la Universidad Autónoma. Yo me venía a las 5 de la mañana a Chipre, de Chipre a pie, hasta el pie de Fundadores. La recogía, la acompañaba de Fundadores, cuando eso por donde queda Fundadores había como una cosa de mercado, de galería, como un mercado ahí. Por él la acompañaba hasta la Autónoma, la dejaba a las 6:30 ahí y me devolvía. Y no había mayor felicidad para devolverme otra vez desde la Autónoma a Chipre hasta a pie, así estuviera lloviendo, ¿sí? Y por muchos días fue esa compañía, sin un peso, sin desayunar, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo que rompe las rutinas? Cuando usted está en una fascinación con la otra persona. Si tú no empiezas a vivir una fascinación en tu relación con Dios, donde Él es el que tiene impactado tu corazón, entonces el culto es una rutina. Y otra vez el domingo para la iglesia. Pero cuando estás disfrutando de Dios, ¿cierto? Donde estés, tu corazón está ardiendo por Él. Tu corazón está encendido por Él, entonces no hay rutinas. No hay rutinas. Ahí es un disfrutar de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios, ¿cierto? Jamás he visto un novio que se hubiera asomado y le hubiera dicho: suegro, me voy porque no, esta visita está muy larga, ya estoy cansado de esta visita. ¿Sí? No es más, llegó a las 4 de la tarde, son las 11 de la noche y le parece que están acosando mucho. Como así que 11 de la noche y que ya se entre, ¿cierto? Si me parece que acabé de llegar, ¿sí o no?
Y nosotros a veces estamos tan enamorados del Señor que después de 10 minutos de oración ya estamos aburridos. ¿Y a qué hora acaba esto? ¿Y a qué horas me voy? Y la pregunta es: ¿dónde está la fascinación? ¿Dónde estamos hallando al Señor? Por eso es un llamado al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es volver en un apasionamiento hacia el Señor, porque eso era lo que estaba muerto en nosotros, era lo que estaba sin vida. Y pase ahí al versículo número 19 del capítulo 2 de Jeremías. 2:19 dice la palabra: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Cierto? Ahí no dice el haberte dejado de congregar. Ahí no dice el haber dejado de cantar canciones cristianas. Ahí no dice el haber dejado de leer la Biblia. Dice el haber dejado a Jehová tu Dios. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a esa iglesia en Apocalipsis? Que trabajaba arduamente, que era entregada a las ocupaciones. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y el Señor a esa iglesia tan ocupada trabajando y tan dedicada le dice: mira de dónde has caído. O sea, está ocupada, pero cayó. Y una caída profunda. Mira de dónde has caído. ¿A dónde has llegado? Porque ¿qué es lo que está buscando Dios de cada uno de nosotros? La salvación es igual a relación. Lo que estaba roto era la relación con Dios. Y si tu relación con Dios sigue rota y fría, ¿de qué eres salvo? ¿De qué eres salvo? Si la salvación lo que produjo fue reconciliación con Dios. Dice la Escritura que Dios estaba reconciliando consigo mismo por medio de Jesucristo al mundo. Estaba produciendo una reconciliación. Estaba volviendo al hombre hacia él, hacia la mirada. A que el hombre pueda entender y conocer que Dios es el todo de su corazón y el todo de su vida. Pero si lo que estamos viviendo como creyentes no es eso, entonces la salvación, ¿qué es para nuestras vidas? ¿Y qué es el arrepentimiento? Por eso hemos visto dos clases de arrepentimiento. Arrepentimiento que produce muerte. Solo remordimiento por las cosas que hice mal, las puedo corregir, pero el arrepentimiento que es según Dios, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento, produce un volver de mi corazón. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor, hacia sus brazos maravillosos, hacia su extraordinaria y gloriosa y misericordiosa mano sobre cada una de nuestras vidas. Mateo 11, acompáñenme allí por favor. Mateo 11. Mateo capítulo número 11, en el versículo número 25. 11, 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Miren lo tremendo. A veces decimos saber algo. Dice la Escritura que el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? El amor edifica. Entre más conocimiento venga de Dios a mi corazón, mayor quebrantamiento debiese haber en mi vida en relación con ¿qué? Con Él. Con Él. Por eso cuando uno mira todo eso de descubre el héroe que hay en ti,
el campeón que Dios diseñó, ¿cierto? Todo eso te coloca es al contrario, lejos de quién. O la doctrina de que nosotros tenemos que declarar y declaren, ¿sí o no? Que porque lo que declaremos tiene que ser hecho, ¿sí o no? Se da cuenta que detrás de eso hay un veneno impresionante. Eso es sutilmente diciéndole hágase Dios, porque el único que tiene el poder de decir que sea es Dios. Y ahora el hombre está diciendo, usted también puede ser Dios, hable para que suceda lo que quiere, ¿sí o no? Y una iglesia desconectada del corazón de Dios, entonces abraza todo eso y empieza a endurecerse y alejarse más de quién, más del Señor. Muy diferente cuando pongo en las manos de Dios una situación. Señor, esta situación, Señor, hay esta posibilidad de estudiar, Señor, como dijo Santiago, Señor, si tú quieres, mañana haremos esto o aquello, Señor, si tú lo dispones, si tú nos das la gracia, Señor, y si eso no es lo que quieres, Señor, dame entendimiento para no meterme por donde tú no me quieres llevar. Entonces ya no soy tratando de forzar la mano de Dios, sino que el quebrantamiento me lleva a todo momento a decir, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Va cambiando un aspecto muy importante dentro del corazón. Dice el verso número 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. Mira lo hermoso. ¿Para qué nos trajo una relación con Él? Porque en esa revelación es donde Él se quiere revelar a nuestro corazón y a nuestra vida. Por eso dice en el verso 28, venid a mí. Esta porción la utilizamos mucho es en dificultades, ¿cierto? Vemos a alguien en necesidad y le decimos, la Escritura dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿cierto? Pero todo el contexto de este versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, está hablando era de las cargas impositivas que la ley tenía sobre las personas, y las personas sentían que la ley estaba pesando tanto en sus vidas que ellos no podían responderle a Dios, porque ciertamente la ley lo único que desnuda es mi condición, pero me señala la solución. No olvide que la ley es un ayo que me lleva ¿a quién? A los pies de Cristo, que ciertamente Dios es bueno y nos da descanso en todas las áreas, pero aquí específicamente está hablando es de todos los esfuerzos que nosotros hacemos para querer alcanzar la gracia de Dios y no entender que todo lo que Dios ha hecho es extender su misericordia, traerme a Él para que yo esté con Él. Cuando el Señor escogió los discípulos, dice la Escritura, escogió a 12 para que estuvieran con Él. Es el mayor deseo. ¿Para qué Dios te escogió? Para que estés con Él, para que estés en sus brazos, para que estés en su presencia, ¿cierto? Dice Jeremías 17:13. Vamos allí, ya casi vamos a terminar por hoy. Jeremías capítulo número 17, versículo número 13. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré. Mira lo que dice 17:13 de Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos ¿dónde? En el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas que... Yo te pregunto, una cosa es que nuestros nombres estén inscritos en los cielos, porque el otro contexto que aparece de la cita que leímos ahora, de venid a mí todos los que estéis trabajados, está en Lucas, y se da específicamente después de que los discípulos llegan, 70 que habían sido enviados felices y gozosos, porque los demonios se les sujetaban, y el Señor les dijo, no se alegren de que
los demonios se sujeten a ustedes. Alégrense, gócense de que sus nombres estén inscritos en los cielos. Miren lo tremendo. Y ahora el Señor dice acá, porque los que dejaron al Señor serán como escritos ¿en dónde? En el polvo. ¿Y sabe qué significa en el polvo? ¿Cuánto puede durar algo escrito en el polvo? ¿Con cuánta facilidad se puede borrar? ¿Con cuánta facilidad se puede desvanecer? Por eso es tan importante entender esto tan hermoso. Hemos abordado en algunos momentos que cuando Israel entró en lucha sobre quién había escogido el Señor, dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo que por cada príncipe de cada una de las tribus cada uno trajese una vara y las pusieran delante del Señor. ¿Recuerdan algunos de ese episodio? Y que la vara que él hiciera florecer, ese era el que él había ¿qué? Al que él había escogido. Y esa vara se dejó como testimonio dentro del arca de la obra ¿de quién? De la obra del Señor, ¿cierto? ¿Qué eran esos palos que tiraron allá, esas varas? Varas muertas y sin vida. Pero ¿quién la hizo florecer? El Señor. Y dice que dejaron las varas y al otro día cuando volvieron había una que había echado hojas, había echado flores y había dado almendros. ¿Se da cuenta? Miren lo hermoso. ¿Y estaba sembrada? No. ¿Por qué causa floreció de esta manera? Por un milagro hecho por Dios. Yo te pregunto, si has entrado en relación con Dios, ¿no se va a evidenciar esa relación creciente dentro de tu vida? Porque el fruto que agrada a Dios no es cuánto haces, sino cuánto estás con Él. ¿Cuánto es tu deseo de Él? A Dios no lo descresta nada de lo que hagamos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo más sorprendente que hagamos es como nada delante de lo que Dios hace. ¿Cuánto le costó a Dios abrir el mar? Un abrir y cerrar de ojos. Y abrió para que una multitud pasara por medio de él. ¿En qué? En seco. Qué tremendo. O sea que nada de lo que hagamos nos sorprende. Pero qué hermoso que a Dios sí lo sorprende. Un corazón que quiere estar con Él. Un corazón que anhela estar en su presencia. Acompáñenme esta cita, adelantémonos aquí a Lucas, capítulo número 23. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 23, versículo número 32. Es la crucifixión del Señor Jesucristo. Y dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se estaba cumpliendo algo escrito desde el Antiguo Testamento, pero a su vez era un anuncio para nosotros acerca de que no es nuestra perfección, sino cuando se va abriendo nuestro corazón para entender cuánto es nuestra necesidad de Él. Pase un segundito al verso 39 y lee conmigo. Está Jesús en el medio, a uno y otro lado hay dos ¿qué? Malhechores. En otros dos de los evangelios la escritura dice que los dos malhechores estaban con la misma actitud, ¿cierto? Y fíjense que los dos estaban refiriéndose como a la salvación de una manera necia, tosca, porque ciertamente los dos le estaban diciendo, injuriándole juntamente con toda la multitud, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a quién, y sálvanos a nosotros. Injuriaban, juntamente con ¿qué?
con toda la multitud, ¿cierto? Lea ahí el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a quién. ¿Qué estaba pidiendo ese malhechor ahí? Salvación. Sálvame. Sálvame. Si tú eres el Salvador, sálvame. ¿Sí o no? Pero ¿en qué dimensión estaba entendiendo él la salvación? En una dimensión diferente a la del Señor. Con esa actitud estaba también el otro al comienzo. Pero gloria a Dios que Dios fue abriendo su entendimiento, fue cambiando su actitud. Porque dice en el verso 40: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún ¿qué? Ningún mal hizo. Empezó a acontecer algo en el corazón de él. Antes quería ver la salvación a la manera de un reto. Si eres el Salvador, entonces que se vea la salvación. Pero como la salvación de Dios no es en esos términos, sino es en términos de relación. Y dice ahí en el verso 42, mire el cambio que ocurrió en este. Y dijo a Jesús, volteó a mirar a Jesús, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. En pocas palabras, uno de los ladrones clamó: permíteme estar contigo. Cambió la dirección del corazón. Si eres el Cristo, sálvame, sácame de los problemas, sácame de esto. Pero el otro de pronto recibe una luz del cielo y mira a Jesús y ya lo ve como el justo pagando por los injustos. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Permíteme estar contigo. Y mire lo hermoso, el Señor no demoró la respuesta. Al otro jamás le respondió, pero a este el Señor le dijo: hoy mismo. Dice ahí, verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Estarás conmigo en el paraíso. Mire lo tremendo. Cuando ese que estaba ya condenado a muerte clamó: permíteme estar contigo, la salvación le cubrió de una manera extraordinaria. Porque la salvación tiene que ver es con ese permíteme estar junto a ti. No permíteme las mejores condiciones, sino permíteme estar junto a ti. Si me permites estar junto a ti, mira, habrá una iglesia satisfecha, llena de plenitud. Habrá una iglesia rebosante, porque Él es el que todo lo llena en todo. Él es el que llena el corazón de una manera extraordinaria. Aconteció, este hombre pudo volver a bajar de la cruz. No. De manera que la salvación no era bajar de la cruz. La salvación era estar con Él. ¿Qué es la salvación para ti? ¿Qué es el arrepentimiento? Si el Señor, leímos ahora en Marcos: arrepentíos y creer en el Evangelio. Mire lo hermoso, el arrepentimiento y la fe van unidas. Reconozco mi separación de Dios, mi lejanía de Dios, pero ¿a dónde me conduce la fe? A poder ver cómo Dios dispuso todo para que ahora yo esté en sus brazos y en su presencia. Por eso Dios escogió la iglesia, para que la iglesia disfrute de una extraordinaria comunión con el Creador, como nadie la tiene. La relación que Jesús tiene con el Padre
es la relación que Dios desea que su iglesia tenga con Él, donde Él es el todo, donde Él es el que llena, inunda y traspasa el corazón hasta las fibras más íntimas. Por lo demás, Dios tendrá cuidado de todo lo demás. Pero tú y yo necesitamos entender que este arrepentimiento es un volver a vivir una relación íntima con el Señor. Si esa relación no es verdadera, entonces soy un palo que está seco y necesita recibir vida. La Escritura dice que no volviendo a los rudimentos, como el arrepentimiento de obras muertas. Cuando usted echa una casa, ¿cuántas veces se le echa cimiento a una casa? Una única vez. Si entiendes que el arrepentimiento es para relación con Dios, entonces es algo que no hay que volver a poner, porque una vez puesto, será para siempre. Será para siempre. Y es algo que no se desvanecerá. Pero si no, es algo por lo que hay que empezar, porque sin ello no podremos seguir a la madurez. No podremos seguir a la madurez. Dios te escogió para estar con Él. Y cada vez que tú y yo estamos con Dios, en Dios no hay el más mínimo rechazo hacia mí. Pero es que soy muy pecador. Sí, pero yo te quiero tener conmigo. Y cuando Él me pone junto a Él, ¿qué hizo Él con Isaías? Puso un carbón encendido, lo limpió, lo purificó para que estuviera delante de Él. Y eso hizo Él al derramar su sangre, purificarnos con un propósito, para que estemos delante de Él. Lo que nos resta en esta tierra, y cuando Él nos llame a cuentas, delante de Él por la eternidad. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, te damos muchas gracias en este momento, Señor, porque hay una gran necesidad de entender, Señor, este llamado del arrepentimiento, Señor. Este llamado, Señor, del toque tuyo sobre nuestro corazón, porque tú te has acercado y estás tocando nuestro corazón con el propósito de que nuestro corazón se acerque a ti. Vemos esa luz maravillosa en Cantares de lo que ha de producir esta salvación tan poderosa, llevarnos a una dimensión y a un estallido glorioso en el corazón, donde este corazón pueda decir: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ayúdanos a entender que esta es la unión, Señor, en la que tú estabas pensando allí en el monte Calvario. Que lo que tú estabas allí haciendo, Señor, era posible la unión de un corazón íntimamente contigo, Señor amado. Tú no estabas, Señor, allí propiciando una entrega tan profunda, tan absoluta, tan contundente, para levantar un pueblo que iba a una relación simple contigo. Tú estabas haciendo allí esa entrega total para levantar un pueblo totalmente entregado a ti. Un pueblo que pueda decir cada día, como aquel Elías, como aquel Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Permítenos vivir, Señor, y entender, precioso Dios. Permítenos volver, Señor, de esta lejanía que carcome nuestras vidas, Señor, que nos metemos en un esquema religioso, Padre, en un esquema, Padre de gloria, donde ardemos por tantas cosas. Pero te rogamos, haznos arder por ti, haznos arder por un deseo por tu presencia. Por favor, Señor, un deseo de buscarte,
un deseo de estar contigo, un deseo, Dios de los cielos, de amarte, de responder a este amor eterno con el que tú has amado cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, mi Rey amado. Por eso permítenos, Señor, entender con todo el corazón, Padre maravilloso, entender con todo el corazón, Señor, esta obra preciosa, preciosa, preciosa. Yo te invito ahí donde estés en esta mañana, que abramos nuestro corazón al Señor. Si quieres postrarte, si quieres levantar tus manos, examinemos cómo está esa vida de relación con Dios. Clamemos al Altísimo, Señor, saca todo frío que carcoma nuestra alma, Señor, porque no queremos ser ese pueblo, Señor, que con su indiferencia una y otra vez duele tu corazón, que con su frío una y otra vez duele tu corazón, Señor. ¿Cuánto lo hemos dolido, Señor? Porque los afanes de nuestro corazón han sido, Dios de los cielos, Señor, vidas centradas en nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Pero por favor, permítenos volvernos a ti, para rogar que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Un pueblo ardiendo de amor por ti, un pueblo encendido en su corazón por estar contigo, un pueblo que está cansado de los esquemas religiosos,